hermanos, en esta segunda parte. Continuamos entonces, pero vamos a leer desde el verso 22 del capítulo 1 de Filipenses. 2:1 de Filipenses. 1:22, versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué es por qué. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en él, no sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como el digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Después de haber expresado en el verso 21 por qué para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, entonces él aquí deseando estar con el Señor, porque él ya está muerto, entonces es solamente un paso para estar con el Señor. Dice que él se pone bajo la voluntad de Dios en este punto también. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces, él, por supuesto, él desea estar con el Señor, ¿verdad? Después dice que es muchísimo mejor, pero la obra es importante. Entonces, habla de la obra, pero no de la obra en sí misma, sino del beneficio de la obra. Porque la obra puede tener beneficio. Por su presencia, si es así, él podría quedarse, o desear quedarse. Dice, más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Ese cuando dice, más sí, ese no es condicional, habla de una certeza, una seguridad. Y lo leemos así, más ya que el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Entonces él está diciendo que estar en la carne, es decir, estar todavía aquí, no con el Señor todavía, es para beneficio de la obra, o también se puede traducir para tener fruto para la obra o una obra fructífera. Entonces, si él está para eso y el Señor lo deja para eso, dice, no sé entonces qué escoger. Y ahí, cuando dice qué escoger, dice como que está en el proceso y dice, no sé entonces qué escogeré. Bueno, debería de él, ¿no? Y el quedarse o no quedarse, no. Pero cuando dice qué escogeré, está hablando en un sentido de su deseo, pero todo lo pone bajo la voluntad de Dios. Porque a veces uno tiene deseo. Los creyentes, los siervos tienen deseo de hacer algo, pero ponen todo bajo la voluntad de Dios. Eso es así, para que Dios sea al final el que sea honrado y glorificado en esa decisión. Entonces está hablando de la posibilidad de una obra fructífera. Entonces dice, ahora bien, si lo que me toca es seguir viviendo, es decir, si le toca seguir estando en la carne, a pesar de que está preso y no sabe si va a ser liberado o no, aunque piensa que sí va a ser liberado, como lo hemos visto, dice, si eso resulta para mí en beneficio de la obra, para que haya fruto, no sé entonces qué escoger. No descubre qué escoger, no se decide en qué escoger, porque las dos son importantes. La obra, que es del Señor, y también el estar con el Señor. Verso 23. Porque de ambas cosas, ¿qué cosa? El quedarse, ¿verdad? Escoger el quedarse para la obra o el deseo de estar con el Señor, estoy puesto en estrecho. De las dos cosas. Tiene dos cosas aquí. Por eso el procurar la voluntad es importante, porque a veces uno tiene dos cosas y no sabe cuál. Tiene dos cosas para decidir y al final hay que ponerlo en las manos de Dios para que Él muestre su voluntad. Y Él está haciendo eso.
Y dice, estoy puesto en estrecho. Y la palabra en estrecho es apremiado, constreñido, presionado por ambos lados. Mire, esa palabra está en 2 Corintios 5:14. Lo voy a leer solamente. Dice así. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos apremia. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, el amor de Cristo me aprieta, ¿verdad? Me aprieta, me presiona por ambos lados. Esa es la palabra. Entonces aquí él dice que tiene 2 cosas, dice, y está en estrecho, en cuanto a estas 2 cosas que son buenas. No es una decisión buena y una mala, sino las 2 son buenas. El quedar para la obra y estar con el Señor. Teniendo deseo de partir, dice, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él no está escapando del hecho de estar en la cárcel, del hecho de padecer, del hecho de sufrir. Él no está escapando de eso. Pero sí tiene un deseo de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Y saben qué? Para la obra, incluso para la obra, el deseo de estar con Cristo, para nosotros, para verlo así, es muchísimo mejor. De que Cristo sea todo en nosotros y el deseo de estar con Él. Porque cuando incluso en la obra se olvida eso, el hecho de que Cristo es todo, la obra pasa a ser afectada. Porque la motivación cambia. Ya pasa a ser una cosa humana, una cosa rutinaria, una cosa propia. Por eso el Éfeso dice que una cosa tenía contra ellos, que habían dejado su primer amor. ¿Qué cosa? Bueno, que todo no era Cristo para ellos, que Cristo no era todo. Ya en la Odisea ya lo tenían afuera del Señor, la carta de Apocalipsis. Éfeso habían dejado su primer amor, lo habían dejado atrás, esa es la palabra, y en la Odisea ya lo tenían afuera. Entonces, en la obra aquí dice, teniendo deseo de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Que para él el vivir es Cristo. Y como su vida es Cristo, él desea estar con su Señor. Pero esa motivación no tiene que cambiar en la obra. Que ahora estoy en la obra y dejo a Cristo a un lado. O que Cristo ya no es todo para mí. Tiene que ir y ha de ir perfectamente unido. El asunto de él era seguir aquí o estar con el Señor. Pero estar aquí era Cristo su vida. Entonces dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y esa palabra cuando dice partir, es una palabra que expresa el soltar las amarras de un barco, de una navegación. Es abatir, desarmar la tienda de su existencia temporal, es decir, el tabernáculo. Es como el cuerpo es un tabernáculo, una tienda en donde nosotros estamos. Entonces la palabra es desatar las amarras y dejar que el cuerpo se vaya. Que la muerte, dar lugar a la muerte para estar con el Señor. Porque el Señor cuando dice que vino a habitar entre nosotros, dice que hizo tabernáculo en medio de nosotros. Entonces el cuerpo ahí es mencionado como un tabernáculo. En 2 Corintios capítulo 5 también nuestro cuerpo es mencionado como un tabernáculo, como una habitación. Entonces teniendo deseo de partir, es decir, de soltar las amarras. Dice de soltar las amarras del barco, levar anclas, desatar. Esa es la palabra. Dejar y que el Señor me quite la vida, que me quite la vida y estar con el Señor. Dice, lo cual es muchísimo mejor. Es un comparativo. ¿Qué está comparando? El quedar y estar con el Señor. El quedar es bueno, pero estar con el Señor es muchísimo mejor. Ese deseo, queridos hermanos, que no se pierda estando en la tierra, eso es poder. Eso es poder. El que uno considere a Cristo como su todo, eso es poder. Y todo lo que nosotros busquemos en su palabra es para conocerle a Él. Pero el que Él sea todo para mí, eso es poder. Es poder y es santidad. Santifica nuestra vida. Entonces dice, lo cual es muchísimo mejor en comparación con el estar aquí y por causa de la obra, lo cual también es bueno. Dice 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Había una causa, ¿verdad? Había una causa y esa causa eran ellos, los filipenses. Los filipenses en este caso, porque está escribiendo a ellos desde Roma. Entonces dice, pero quedar en la carne o permanecer en la carne, es decir, no morir todavía,
no soltar las amarras de este tabernáculo, ¿verdad? O de esta nave, no soltar las amarras de esta nave, es más necesario por causa de vosotros. Había una necesidad temporal, y la necesidad temporal era los filipenses, para que ellos crecieran, para que todavía fueran beneficiados con el ministerio del apóstol Pablo, también fueran beneficiados con el servicio, con el evangelio, porque él pensaba y tenía confianza en que iba a ser liberado. Entonces había una necesidad temporal, real. Y él, no es que él no amara eso, es que lo del Señor, estar con el Señor lo amaba y lo deseaba mucho más. Y no solo lo deseaba, sino que dice que es muchísimo mejor. Entonces estar aquí, como estando en el cielo, es el asunto, porque nosotros dice el capítulo 3 que somos ciudadanos celestiales. Nuestra ciudadanía es celestial, no terrenal. Entonces, estando siempre con la mirada en el cielo, en nuestra morada, en donde está el Señor preparando lugar para nosotros, eso es lo que debe motivar, llenar nuestra vida, estando aquí o no estando aquí. Pero si estamos aquí sin esa mirada, querido hermano, el poder de Dios no se manifiesta. El amor se pierde. La motivación real que debe motivar el Evangelio, el servicio al Señor, se pierde. Y Pablo lo tenía vivo, totalmente vivo. Y aquí estamos en el año 62 más o menos, alrededor de 25 años después de, más o menos, de su conversión. Y todavía está vivo, ese deseo del Señor y de servirle a Él. Aquí o allá, lleno del Señor. Entonces dice, verso 25, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Mira lo que dice, entonces, ¿por qué dice provecho y gozo de la fe? Porque él sabe lo que tiene, sabe lo que Dios le ha dado, sabe el ministerio que le ha dado, sabe el don que le ha dado. Y los dones, no solo el de él, sino el de todos los hermanos, ha de ser para provecho de los demás. No para enaltecerse a él, sino para provecho de los demás, de todos. Incluso del que habla, del mismo Pablo. Porque Pablo también necesita crecer, desarrollarse. Entonces, cuando él estudiaba, cuando el Señor le revelaba, él crecía y aprovechaba eso, pero él lo compartía con los demás para provecho de la fe. ¿De quién? De los que están escuchando, en este caso los filipenses. Entonces dice, y confiado en esto, y seguro, la palabra es seguro ahí, en esto sé que quedaré, que aún permaneceré o continuaré o perseveraré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Y esa palabra provecho es la misma que vimos en 1:12, donde dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso, de la misma palabra acá, ya que es la palabra provecho. Es decir, para que él abra también aquí una vía para el desarrollo y el crecimiento espiritual. La otra para el Evangelio, en el 1:12, y aquí para el desarrollo espiritual de los creyentes, que va unido. Van los dos unidos, porque los creyentes tienen que crecer, desarrollarse, para poder también salir a predicar el Evangelio. No se puede ir ahí al campo de batalla sin estar bien armado. Por eso en Efesios capítulo 12 dice así, capítulo 4, verso 12. Es así. Verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, como el apóstol Pablo, a otros profetas, que Pablo también lo era, a otros evangelistas, también lo era Pablo, a otros pastores y maestros, también lo era Pablo lo era todo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, de equipar a los santos, para eso, para la edificación del cuerpo de Cristo, para amoblar, para equipar a los santos. Entonces, cuando dice, y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, es que su don, lo que Dios le ha dado, es para el crecimiento de ellos, el desarrollo espiritual, para la fe, para su avance en la fe. Dice, el gozo de la fe. Para eso. Entonces pensaba, decía, su deseo está con el Señor, pues es siempre. Pero aquí, como el Señor lo dotó para esto, él está pensando que el Señor lo va a dejar. Dice, verso 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Hasta ahí llegan los relacionados con su experiencia con ellos y con los romanos, dice así. Para que abunde vuestra gloria, aquí está el propósito de eso de ir donde ellos,
de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros, o mi llegada otra vez entre vosotros. ¿Qué significa? Que la oración, la petición de los filipenses, que lo vimos allí en el verso 19, iba a tener resultado, lo que pensaba Pablo, que su petición, su oración específica por la situación de la cárcel que estaba y también por el Evangelio, que pudiera seguir avanzando y progresando, abrir esa senda, ellos iban a gozar con la respuesta de Dios al respecto. Porque la oración tiene poder, tiene fuerza. Y cuando la iglesia ora de manera específica, hay poder, hay poder. El cielo responde. El cielo responde. El cielo está esperando la oración de la iglesia. La oración personal, individual, pero la oración de la iglesia. La está esperando para resolver, para operar. Así lo repito, cuando oraban por Pedro, el cielo respondió y dio el Señor un ángel a liberarlo. Aquí el apóstol Pablo fue liberado. Entonces dice, aunque quedó solo, nadie estuvo con él en su primera defensa, ¿verdad? Pero el Señor estaba con él. Entonces la oración respondió. Los filipenses no podían estar con él, estaban lejos, pero sí, el Señor estaba con él por la oración de los suyos, y los que estaban cerca lo dejaron, por temor seguramente, pero el Señor estuvo con él, respondió las oraciones. Dice, para que abunde vuestra gloria de allí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Ya? Entonces, en el fondo había un motivo para glorificarse, que era que el Señor había obrado en Pablo, en la situación de Pablo. Pablo era importante, ¿sí?, para la iglesia, ¿sí? Y el Señor lo sabía y lo liberó. Ya, 27, ahora viene aquí para ellos, ahora están alcanzados, para los filipenses aquí, solamente, aquí viene ya el resto, solamente que os comportéis como digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes para la fe del Evangelio. Solamente eso. ¿Qué está esperando de él? Dice, que os comportéis como digno del Evangelio. Es decir, que seáis ciudadanos del Evangelio. Aquí no es ciudadanos exactamente celestiales, como dice el 3:10, pero sí ciudadanos del Evangelio, como que venir del cielo a predicar, porque nosotros hemos sido librados, hemos sido salvados y hemos sido dejados para ser ciudadanos del Evangelio, en este caso aquí, aunque somos celestiales, nuestra morada está en los cielos, no aquí. Entonces dice, solamente que viváis como ciudadanos o como buenos ciudadanos, dice, como es digno del Evangelio. De esa manera. ¿Qué será comportarse como el digno del Evangelio de Cristo? ¿Qué será eso? Bueno, es vivir al Señor. Vivir al Señor. No solamente hablar, sino vivir el Evangelio. La nueva vida que hemos recibido. Y vivir el Evangelio. Vivir la palabra de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para saber cómo yo debo vivir. Entonces ahí en Colosenses dice así. El 1:9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que morimos, el apóstol Pablo no fue quien llevó el Evangelio a Colosas, desde el día que lo vimos, que ellos creyeron, no cesamos de orar por vosotros y de pedir dos cosas, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como el digno del Señor. Entonces, ¿qué primero? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría o excelencia mental e inteligencia o discernimiento espiritual, para que andéis como el digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la segunda. Entonces, cuando dice que os comportéis como el digno del Evangelio, es que ellos han de vivir según la palabra de Dios. Y que hemos sido enviados para dar testimonio del Evangelio. Nuestra vida, nuestro hablar. Porque nuestro hablar, si no va de acuerdo con nuestra vida, la gente no va a escuchar. Entonces nuestra vida tiene que ir aparejada con con la palabra que nosotros damos a conocer. Entonces, vivir el Evangelio es importante. Entonces, el apóstol Pablo, estando interesado en eso, no es que lo está obligando,
Simplemente está diciendo, querido hermano, para que sea efectiva la obra del Evangelio, vivir conforme a la dignidad del Evangelio, como ciudadanos del Evangelio, para que vuestra predicación sea efectiva y poderosa. Porque a veces parece que hay que predicar el Evangelio, ya listo. Y estamos, no sé, pues, en la playa, pues, hay que predicar el Evangelio, vengo a la playa a predicar el Evangelio, ocupar cualquier cosa, con lo que sea. No, pues tenemos que estar con la cosa de Dios, para estar siempre preparados para predicar el Evangelio, para eso, vivirlo, estar llenos de su palabra. Dice, para que o sea que vaya a ver, porque esté ausente, porque no sabe, ya sea que vaya a ver o ya sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Ahora, ¿cómo él, si no iba a oír? Lo más probable es que tenga que ver con el verso 19 del capítulo 2. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahora, ¿cómo él sabría cuál es la situación de ellos? Seguramente, enviando a Timoteo, Timoteo le iba a explicar cuál era la situación de los filipenses. Entonces, ¿qué era Timoteo para eso? Entonces dice, para que sea que vaya o no, pensaría que con Timoteo lo sabemos, pero lo iba a enviar antes, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, en una misma alma, una misma alma. O sea, viviendo todos de la misma manera. ¿En qué sentido? En las cosas de Dios. Estando totalmente establecidas las cosas de Dios. Nosotros tenemos algo que, mi hermano, y quiero decirlo, que el mundo no lo tiene. Nosotros tenemos una gran riqueza. Y la gran riqueza es la palabra de Dios. Y no solo eso, sino la gran riqueza es que tenemos el Espíritu de Dios. Y más que eso, el que Dios habita en nuestros corazones. Nosotros tenemos lo que el mundo no tiene, pero deseamos que el mundo lo tenga. Pero nosotros tenemos algo mucho más grande, una riqueza inmensa. Su palabra, su espíritu. Lo tenemos. Entonces dice que estéis firmes en un mismo espíritu, en una misma alma. Es decir, que todos estén de acuerdo con respecto a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Que hay un acuerdo, una misma mente, un mismo pensar. Eso, la palabra de Dios es una sola. Entonces dice, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y aquí combatiendo es luchar, es la palabra luchar juntos. Ya aquí dice codo a codo. O sea, lo que él está diciendo, que ellos, así como en Efesios capítulo 6 lo expresan, ellos estén formados como un ejército, sin ser un ejército, pero estén codo a codo, unidos y todos con la misma intención, con el mismo deseo, la misma dirección de predicar y dar a conocer el Evangelio, pero con la misma alma, es decir, que todos estén viviendo lo mismo, exactamente lo mismo. Dice, combatiendo unánimes o juntos. Y ahí la palabra unánimes es en un alma, combatiendo en un alma, en una misma intención. Y después dice, por la fe del Evangelio. La fe contenida en el Evangelio. Y aquí no solamente la predicación del Evangelio, seguramente, porque a veces la fe habla de todo el contenido de la palabra de Dios. Por eso hay que avanzar en el conocimiento de la Biblia. Hay que avanzar en el conocimiento de Dios y de su voluntad, para que podamos ser unánime en esas cosas, no en otras cosas. Dentro de la iglesia, de lo que tiene que ver con las cosas de Dios, unánimes en las cosas de Dios, en lo que Dios manda, en lo que Dios está diciendo. Las cosas seculares son distintas. Aquí nosotros estamos para otra cosa, para llenarnos, ¿verdad? Para corregir, para exhortar, ¿verdad? Para edificación. Para eso es la palabra de Dios, para que todos crezcamos juntos. Para eso es. A eso venimos. A eso nos juntamos. Entonces dice, y por eso el apóstol Pablo está deseando ir. ¿Para qué? Dice, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que ellos crezcan. ¿Quiénes? Todos. No algunos, todos. Y él va a enseñar las mismas cosas. Mira,
El 1 Corintios 4 dice así. 4:17 parece. Dice, en cuanto a los Corintios, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseña en todas partes, en todas las iglesias. Entonces, aquí va a enviar a Timoteo, a Filipo, lo va a enviar. Pero ¿qué va a enseñar? Dice, de la manera que enseño, mi proceder en Cristo, de la manera como mi caminar en Cristo, la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, Pablo y Timoteo están enseñando las cosas de Dios, la palabra de Dios. No que Pablo esté enseñando lo suyo y Timoteo lo suyo, sino Timoteo está enseñando lo que aprendió de Pablo, pero que es la palabra de Dios. Entonces, él cuando va, y para provecho y gozo de la fe, es para que ellos crezcan en las cosas de Dios y para que todos puedan entender de una misma manera y hacer una misma dirección la palabra de Dios. Todos sabemos de principio a fin que la Biblia es como un hilo, como una sola. Es como una sola cosa. Pero parece que después la fraccionamos, no hay que fraccionar la Biblia. La Biblia es una sola. Y en eso tenía el apóstol Pablo para eso, enseñar lo que dice la palabra de Dios, no que tenía en ese tiempo en el Antiguo Testamento y a través de las revelaciones personales que él tenía y también la iglesia a través de la revelación de la profecía estática, lo que recibían los profetas y Dios hablaba a través de ellos, no tenía todavía completa la palabra de Dios, pero tenía la palabra del apóstol Pablo y de los profetas y de Timoteo en este caso. Dice, otra vez, solamente que os comportéis como el digno del Evangelio de Cristo. Hay una forma de vivir el Evangelio. Sí, hay una forma. Hay una forma de conducirse como ciudadano del Evangelio. Sí. Dice, para que, o sea, que vaya a veros, o ya sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Cuando se conducen ellos por el camino correcto del Evangelio, van a estar en una misma, el deseo de predicar, de llevar el Evangelio, el deseo de servirse, de amarse, de verdad, amarse con el amor de Dios. Y de esa manera van a los de afuera. Van a tener toda la misma intención. Vamos a predicar, vamos acá, todo ahí, listo, prestos, todo preparado, nada pendiente en la casa para salir. Eso lo tenemos que hacer, eso hay que hacer, hermano. Después dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, es decir, codo a codo. Verso 28, casi lo último. Y en nada intimidado por lo que se opone, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Está el temor, como tenían los romanos seguramente, ¿ya? Los romanos con respecto al imperio romano, con respecto a que ellos estaban ilícitos en el sentido del cristianismo. Entonces dice que nada intimidado por lo que se opone. Hay oposición, ¿verdad? ¿Quiénes son aquí? No sabemos. Judaizantes puede ser, porque habla de los judaizantes más adelante en el capítulo 3, puede ser los judaizantes que llevan un evangelio distinto, que se oponen a la verdad, ¿verdad? Puede ser, aquí sí, en Filipo sí es posible, pero dice, y en nada intimidado, es decir, aterrados, en nada aterrados. La palabra ahí, aterrados, está hablando de, no sé si han visto los caballos cuando se asustan, es ojo así, cuando se asustan los caballos, esa es la palabra, viene de ahí, del surco de los caballos, en nada aterrados, en nada que los paralice, porque los caballos cuando se aterran quedan paralizados, no, en nada. Dice, por los que se oponen. No, si hay oposición, allá afuera hay oposición, e incluso adentro, porque aquí están adentro, también hay oposición adentro. Dice, pero en nada intimidados por los que se oponen. Ya, sigamos. Dice, y para ellos ciertamente es indicio de perdición. Entonces, los que se oponen están mostrando su realidad. Aquí son creyentes, no son creyentes, porque algunos dicen que perdición aquí es simplemente que se están perdiendo en sus circunstancias. Pero si fuera realmente que son inconversos,
y el hecho de oponerse muestra que ellos van a perdición. Podemos eso leerlo en Segunda Tesalonicenses, un ejemplo. Es que realmente son personas que no son salvas. Segunda Timoteo, a Tesalonicenses 1, 3 al 9. Dice así. Sí, ya. Segunda Tesalonicenses 1, 3. Dice así. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Eso es lo normal, que vayan creciendo, desarrollándose. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es decir, cuando dice el justo juicio de Dios, es que el Señor responderá a aquellos que se oponen. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, hay oposición, pero eso hay que dejárselo al Señor, porque Él va a hacer juicio. Ahora, si es hasta la muerte, se le va a tocar la cabeza. Por eso le dice ahí y uno dice, pero ¿cómo? Hasta la muerte, dice eso. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, ahí en Apocalipsis, le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, a través de los judíos también, ¿no? Si los judíos están en la para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Se fiel hasta la muerte. ¿Verdad? Hasta la muerte, es decir, aunque llegases a morir. Sé fiel aunque tuvieses que morir. Y yo te daré la corona de la vida. Si murieras, no importa, no pasa nada. Porque la vida la vendió Dios. Entonces aquí podría ser incluso la oposición hasta la muerte. Como Pablo, que estaba en eso. Dice, es indicio de perdición. Si es así, sería de perdición eterna. Porque esa es la palabra que aparece aquí. Sería el inconverso. Más para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Y esto de Dios. Mira, a ver el texto. Si lo tengo aquí en mano. Veamos el verso 14 del capítulo 2 de 2 Corintios. Dice así. 2 Corintios 2:14. Dice, más a Dios, gracias al cual nos lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el honor de su conocimiento. Porque para Dios somos gratos honor de Cristo, en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente honor de muerte para muerte, y a aquello honor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces hay unos que son para vida y otros para perdición. Dice, y esto, es decir, la perdición y la salvación, eso es de Dios. Tendrá que dar cuenta de ello. Vamos a leer el último versículo rápido. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Dios, sino que padezcáis por Dios. Y aquí es una gracia. Cuando dice que es concedido a vosotros, es una palabra agraciado. Es una gracia, es una concesión divina, gratuitamente. Entonces dice, es evidente que Dios os mira con favor, es decir, Dios le está concediendo algo. ¿En qué cosa? En participar en los sufrimientos de Cristo. Si los creyentes cuando sufren, lo sufren por sí. Entonces Pablo estaba sufriendo por Cristo. Miren, Colosenses 1:24. Ahí lo dice el apóstol Pablo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, lo que él está afligido, ¿verdad? Sufriendo, es por causa de la iglesia. Pero eso es lo que falta. ¿Por qué? Porque todavía la obra, lo que pasa es que el Señor nos dejó la obra a nosotros. Ahora, ¿qué nos concedió también? El Espíritu de Dios para poder hacer la obra, para que continúe. Porque el Espíritu es el otro consolador, es uno igual a Él. Pero que ahora,
El Espíritu tiene la capacidad de morar en todos los creyentes para hacer la obra de Dios. Entonces dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por tu cuerpo que es la iglesia. Y aquí, porque a vosotros os es concedido, querido hermano, gózate de esto. No temas sufrir y padecer. Pero ¿saben por qué? Porque aquí tenemos algo, dice, a causa de Cristo, no solo que creáis en él, lo cual es cierto, sino que por esa causa, por haber creído, dice también que padezcáis por él. Y ese es un don de Dios a la iglesia. El padecer por él es un don de Dios a la iglesia. Estar en la causa del Señor. Eso. Dice, si sufrís por vuestros pecados, eso es nada. Pero si sufres por causa del Señor, bien. Si sufres por tu falta, tus pecados, justo castigo merece aquí en el mundo. Pero si sufres por el Señor, vas a recibir la corona, como dice ya en la iglesia de Mirna, la corona. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en él. ¿Cuál viene? En Filipos, capítulo 16 de los Hechos, el Pablo consigue la corona pesada. Entonces yo lo viernes. ¿Qué cosa? Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Vieron que él estaba preso, ¿verdad? Cuando estuvo en Filipos, y ahora oís que hay en mí, están escuchando que el apóstol Pablo está preso en Roma. Voy a leer un texto a ver si lo dice. Sí. Verso primero del capítulo 2 de primera a los tesalonicenses. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. Le habla de los tesalónicos. Como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahí habla de lo que sufrieron en Filipos. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora veis en mí, que está encarcelado y está padeciendo. ¿Quiénes tienen el mismo conflicto? Los filipenses están sufriendo lo mismo. Lo mismo que el apóstol Pablo sufrió y lo mismo que está sufriendo ahora el apóstol Pablo. Pero la causa es el nombre del Señor. Vale la pena. Vale la pena. La muerte de nosotros no nos hace nada. Pablo decía, bueno, está el conflicto. A lo que él no le hace nada. Pero si es necesario estar aquí por causa de la obra, nunca dejar de entender que Cristo va a hacer todo para nosotros, de principio a fin, como Él lo enseña. Porque creemos que el Señor bendiga su palabra.